Un día le pregunté esto que me preguntás al Tito Bonano, al arquero de Central, de River, que ahora está en Japón con el Celta de Vigo, integra el cuerpo técnico. Un gran arquero, jugó mundiales. Sí. El Tito admiraba y admira a Fontana Rosa. Y hace un año en Rosario estábamos y le digo, el negro era esto, ¿te parece que era esto? Era un tipo que registraba, escribía y me dice, el negro era un gran escritor, pero sobre todo era un gran escuchador. El negro vivía oyendo. Y no era el tipo que estaba sentado, yo compartí con él redacción, algún viaje, ese tipo de cosas, te salía todo el tiempo con algo que te destartalaba. Era sobre todo un hombre que oía. En un mundo de gente donde parece que ya nadie escucha a nadie, él nos registraba a las otras personas. Y muchas de las historias cuentan los amigos de él, los verdaderos amigos de él, esos que se sentaban en la mesa de los galanes con él a hablar de trivialidades del mundo para volver el mundo maravilloso, que ahí empezaban esas historias con las que todavía nos reímos. Ariel, con la importancia de las palabras, ¿vos encontrás una palabra para definirlo al negro? El negro es casi todas las palabras y él no permitiría que le adjudicaran ninguno porque las palabras le parecían muy importantes. Para mí es un sustantivo propio o varios. Es Gardel, es Messi, es Maradona y en algún sentido es lo mejor de la humanidad. Ahora, nadie se hubiera pensado de que este señor se iba a sentar en un congreso de la lengua con académicos prestigiosos a su lado y hablar de las consonantes fuertes y de una palabra como por ejemplo pelotudo. Sí, el negro tenía una formación, él decía que cuando todos los que escribían eran pibes y leían a Tolstoy, a los grandes autores de la literatura de todos los tiempos, él leía el gráfico. El negro nos contaba cuando tenía pelo y era un pibe que iba a la peluquería y su excursión literaria era leer el gráfico los sábados en la peluquería, era su gran motivación para estar en esos lugares. Ahora, esa construcción que fue haciendo con los oídos y con las palabras y con el dibujo, lo fue volviendo un gran observador de la lengua. En los últimos años, él tenía maravillosas salidas sobre las palabras, casi que enseñaba a escribir sin darse cuenta que lo estaba enseñando. Él decía, hay palabras que si yo las digo suenan viejas. Cobija, la dice el negro Dolina y la gente se para y lo aplaude. Si yo insulto, viene mi madre y me reta. Insulta a Ángel Capa y dicen, qué bien que putea Capa. Claro, ¿Es así? sí, es verdad. Es verdad. Ariel, y dentro de este perfil futbolero que él tenía, lo de la revista de gráfico, alguna vez leí que comentó que mientras algunos escritores sueñan con ser Hemingway, él soñaba con jugar como Hermindo Nega, por ejemplo, y que en la escuela, cuando él abandonó, le dijeron, vos vas a terminar vendiendo choripanes en la puerta de la cancha de Central. ¿Qué era el fútbol y cómo lo transmitía entre ustedes? ¿Cómo vivía él el fútbol? Jorge Valdano me decía hace un rato, hablábamos del negro a 10 años y me decía, ¿sabes qué tenía el negro? Respiraba fútbol. Y el negro era eso, de pibito evidentemente, de más grande, muy evidentemente, y cuando nosotros lo veíamos, cuando él bajaba de Rosario a Buenos Aires para cruzarse con otros periodistas o con otros escritores, él respiraba fútbol. Lo voy a contar desde una brevedad de una historia. 11:30 de la noche, una redacción en Buenos Aires, el negro Fontana Rosa frente al televisor. Él ya había hecho sus maravillosas columnas, la hermana Rosa, un personaje, una mentalista que vaticinaba resultados que se daban o no, pero te hacían vivir mejor porque te reías o pensabas. Y el negro esperaba que termináramos de trabajar. Una pantalla más chiquitita, otro tiempo de la historia, hace 15 años, y jugaban un partido de dos equipos que estaban afuera de las eliminatorias de todo, de un sudamericano juvenil. No lo miraba nadie en América Latina salvo el negro Fontana Rosa. Pasa un muchacho que se dedicaba a otros menesteres periodísticos y se topa con Fontana Rosa. Dice, el negro Fontana Rosa se conmueve, se emociona. Imaginen un pibe que tenía pibes muy chiquititos, que se levantaba temprano, se acostaba tarde, tenía la esperanza de cenar con alguno de ellos, con su mujer, y demora la salida de esa redacción porque se cruza con un ídolo, con el negro Fontana Rosa. Me mira y le digo, sí, Fontana Rosa. Se acerca como quien va a hablar con un tótem, con alguien que no se puede tocar, con Messi y Maradona juntos. Le toca el hombro, el negro gira, dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? El 3S, el peruano, en cuanto crezca, si aprende a girar con la derecha, va a ser un fenómeno. Lo tenía visto desde los 15 años. Él vivía persiguiendo esas cosas, hablaba de fútbol maravillosamente, sabía un montón de fútbol,
podía discutir de fútbol a la altura de mucha gente y tenía una pasión que está en todos sus textos. Bueno, también como para no respirar fútbol siendo rosarino, ¿no? No, desde Porque luego. allá o sos de Central o sos de Newell's, y cuando hay un clásico no creo que haya clásico más importante como se vive el de Rosario, ¿no? Sí, y por eso me parece que también dejó piezas memorables como el cuento 19 de diciembre del 71, El silencio de los pájaros, todos vinculados a la historia del clásico entre Central y Newell's. Y antes de hablar sobre Maradona y Fontana Rosa, porque tenemos algo... Sí, vos nombrabas a Valdano. Si yo te digo Valdano, te digo Fontana Rosa. Vos tenés un libro que es Contar el juego, en el que abordás al negro, entre otros escritores. ¿Qué te dispara o qué anécdotas se pueden contar sobre ellos y el fútbol? Yo creo que la mejor que me contó Jorge, que me la contó en un libro que hicimos Valdano y después está en Contar el juego, dice Valdano que estaban las parejas, su pueblo de origen, su ciudad de origen, jugando a la pelota con unos amigos. Un partido en el que Valdano no era un campeón del mundo ni un tipo famoso, sino uno de 11 que jugaba contra otros 11 en una cancha delante de nadie, a la espera, o a lo sumo lo que estaba delante era el asado que venía después, que realmente era lo que importaba. En un momento dice, delante nuestro, llega una camioneta, una chata, dice Valdano, que estaciona frente a la cancha y se baja una colección de vagos, como uno verbaliza para describir a los muchachos que vienen a jugar con uno, y se bajan Fontana Rosa y algunos amigos de él. Y el negro entra a la cancha y bueno, se puso a jugar con ellos. Es un día en el que el negro hizo 2 goles, dice. Ya el negro tenía, por tanto, jugar al fútbol, pues jugaba bastante bien. El negro, esto te iba a preguntar, sí, ¿jugaba bien? Jugaba bien, él decía que sus 2 problemas eran la pierna derecha y la pierna izquierda. pero se arreglaba muy bien para jugar al fútbol. Y en un momento le tiran un centro y el negro cabecea ya con esa frente despoblada que de sus años de fama y la clava en un ángulo. Y sale gritando... o al Valdano contra Alemania en la final del 86. La diferencia es que no había nadie. El negro gritó solo, gritaba frente a las tribunas, apretaba los puños, festejó, después hizo otro gol y así vivía. Era un corazón latiendo fútbol y aparte, él a veces era sujeto de sus propias historias, nada más que lo transfiguraba y aparecía como si fuera otro. Y hablando justamente de grandes, decía Ariel, Maradona, Messi, Fontana Rosa. Maradona en la óptica del negro Fontana Rosa. Ni soy de allá y soy canalla desde mi más tierna edad. La llegada de Maradona en Newell's fue un impacto realmente muy grande que durante mucho tiempo estuvimos tratando de reacomodarnos antes de emitir algún comunicado oficial de cuál era la actitud que iba a tomar el hincha de Central con ese arribo. Afortunadamente su paso por Newell's fue corto, digo afortunadamente desde el punto de vista de hincha de Central, ¿no? Ojalá como hincha del fútbol Diego se pueda poner bien futbolísticamente y juegue para la selección, pero que juegue para la selección. Mucha gente, como yo hablo tanto de fútbol y hago chistes sobre fútbol y escribo sobre fútbol, hay gente que cree que yo alguna vez he jugado bien al fútbol. Y yo alguna vez dije con respecto al fútbol, después lo repetí tanto que no lo dije más porque ya abundaba, de que mi fracaso en el fútbol obedecía a 2 razones. Primero, mi pierna derecha y segundo, mi pierna izquierda, ¿no? Y es estrictamente así. Ahora ya no juego al fútbol porque creo que el fútbol se tomó venganza. Es de los clásicos casos donde yo no puedo decir voy a dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. No, el fútbol me dejó a mí. Yo jugué hasta que ya no pude estar parado adentro de una cancha. Jugué en torneos amateurs, a pesar de que yo digo que siempre fui profesional, porque yo siempre pagué para jugar al fútbol. Es lo que me gusta y me alegra mucho cuando alguien viene y me dice, mira, leí una cosa tuya y me reí mucho. Yo con eso me doy por muy bien pagado, no estoy pretendiendo tener un premio de literatura o un premio de historieta. Yo agradezco mucho a aquellos que me hacen reír, entonces pienso que si yo he logrado hacer reír a alguien, me doy muy por satisfecho. Su trabajo, también todo esto que tiene que ver con el fútbol, que está cruzado en su vida,
Y Messi, en lo que es el camino de Negro Fontana Rosa, casi que él no lo pudo disfrutar. Se lo perdió. No, se lo perdió casi. El negro no pudo viajar al Mundial del debut de Messi, el del 2006 en Alemania. Él se queda afuera. Tiene pequeñas impresiones, pinceladas. Al negro no se le escapaba nada, porque con frecuencia lo asociamos con el fútbol y con el humor. Pero el negro era básicamente un gran capturador del mundo, un gran observador de la condición humana y de la argentinidad. ¿Y qué crees que podría haber dicho de Messi? Conociéndolo como lo conocías. Y yo creo que el negro se hubiera atrevido a discutir sobre esto, sobre el absurdo de que tantos como nosotros queremos ser un segundo de la historia Messi, Messi es todo el tiempo Messi. El negro jugaba mucho con esta cosa del contraste entre los que soñábamos en el campito ser lo que nunca íbamos a ser y los que llegaban a ser, no como Messi, pero casi como Messi. Lo pero que ¿hubiese elogiado a un leproso? Sí, él tenía... Mira, si vos lees bien el cuento, decía Matías, sí. 19 de diciembre del 71, el cuento más glorioso para Central y uno de los grandes cuentos de la historia, no del fútbol y de la literatura en la Argentina, él es muy elogioso con el equipo de Newell's. Y además el negro era tan fana del fútbol que cuando era pibe y no era Fontana Rosa, aunque él nunca creyó en su condición de Fontana Rosa y se creyó un ciudadano de a pie como todos, y sobre todo de Rosario, él iba a ver todos los partidos que podía, porque el negro no se aguantaba sin partidos de primera 2 semanas, que es lo que te imponía el calendario. Ariel, ¿y hubiese entrado en esta comparación de Maradona-Messi? Yo creo que la hubiera resuelto. Hubiera inventado algo por lo cual los dos cabían, hubiera contado amigos polemizando sobre eso en el bar El Cairo o en algún lugar del mundo y nos hubiéramos divertido muchísimo. Bueno, pero hay que hablar del clásico, ¿no? Claro, y de hecho Fontana Rosa contó en 2 ocasiones su mujer lo despertó antes de las 10 de la mañana, que una fue cuando Argentina entró en guerra con Inglaterra por Malvinas, y que la otra fue para avisarle, su esposa a él, que Maradona había firmado el Newell's. Él dijo 2 catástrofes. Y en este sentido vamos a repasar cómo vivía el clásico de Rosario, justamente un hombre de la ciudad y un hombre con la sensibilidad de Negro Fontana Rosa. Yo creo que la pasión que se origina en Rosario es la rivalidad. Es la rivalidad Central-Newell's, Central. Entonces, en el colegio que iba yo, todo lo que yo diga es sospechoso, porque se sabe que yo soy hincha de Central. No voy a dar porcentajes. Había cantidad de chicos de Newell's y cantidad de chicos de Central. Perder un clásico era terrible. No sé si vos te acordás, es terrible. Y era terrible porque vos estabas condenado a, 6 meses más en esos torneos largos, a esperar la revancha. Y a comerte el gaste. A comerte la cargada de todos estos muchachos, días y días encerrados en la misma habitación, en el aula, o sea, no había forma. Y eso creo que te va generando una carga de antagonismo, de rivalidad, de pasión, de expectativa, a ver cómo salió el equipo, quién juega, quién no juega, etcétera, etcétera. Yo creo que eso alimenta precisamente todos estos condimentos que tiene el clásico de Central y Newell's, que según me dicen, es tal vez donde más se nota un grado de rivalidad tan intenso. ¿Él hablaba sobre esta situación, Ariel, con ustedes? Sí, hablaba, supongo que con sus amigos más estrechos, él hablaba de esto con nosotros, sí lo contaba, y lo contaba desde una capacidad de observación, de intuición sociológica, ¿sí? Esa gente que puede percibir, y además tenía esto, la respiración de la ciudad todo el tiempo, pero era muy elogioso con los muy buenos jugadores de fútbol. El negro era muy de Central, muy rosarino y extraordinariamente futbolero. Pero entonces, era amplio para el espectro. Sí, cuando si tenía que elogiar a un tipo que no tenía la camiseta de Central, lo elogiaba. Claro, él decía, cuando Orteguita fue a Newell's, dice, bueno, Orteguita, ¿qué vamos a discutir cómo juega Orteguita? Claro. Hay tributos a él, hoy vi en las redes sociales que Mario Sanabria, que era el número 10, que está mencionado en 19 de diciembre del 71, lo elogia y lo menciona como un amigo querible. El Mono Berti, que era el 9 de ese equipo, Alfredo Berti, un extraordinario jugador de fútbol, lo quiere muchísimo y ha escrito sobre... Jugaba el Tolo Gallego en ese equipo. Después jugó el Tolo Gallego. Después jugó el Tolo. Pero es muy difícil. Berta jugaba. Berta y jugaba. Sanabria. Claro, exactamente.
Negar a los buenos jugadores es como Claro. negar al negro Fontana Rosa. No hay manera, porque te perdés demasiado. No, el negro valoraba inmensamente eso. Me acuerdo un día él presentó un libro de Juan Sasturain, un gran escritor argentino, y estábamos en un teatro y el negro iba a hablar de esto. Y había habido muy buenas exposiciones, le tocaba último, naturalmente, o anteúltimo, porque después venía el autor. Y el negro mira al auditorio y empieza a elogiar el libro con una calidad, con una categoría que estaba a la altura de Sasturain. Es un crack Sí. escribiendo y además es alguien a quien él quería mucho. Dice, lo único, Juan, le dice, hay un detalle, a Rosario el libro no llegó. Dice, así que no sé qué más decir, y empezó a hablar de Newell's y Central y de la tragedia. Esto era en el tiempo, la tragedia según su visión, era el tiempo en el que Newell's estaba por salir campeón con Ortega en la cancha, y decía, está Ortega, está el Mago Capria, son jugadores extraordinarios, yo no sé cómo manejar esto. Y cuando terminó Sasturain, que es un tipo a la altura de Fontana Rosa en sus dignidades y en su talento, dijo, no, después de esto yo no voy a hablar. Y así terminó la presentación. Qué lindo. Ariel, gracias por tu aporte, No, por tu visita y por este recuerdo del negro. Y mirá cómo terminamos. Mirá, este es el broche para este segmento del negro, a puro cuento. Pero indudablemente al ser Inodoro Pereira un antihéroe que a veces reacciona valerosamente y otras veces no, lo acerca mucho más a un personaje común y silvestre como es uno. Reiteramos. Allanan joyerías en Recoleta. Investigan contrabando de relojes por un valor de 6 millones de dólares. Amplía tu información nuestro compañero Ariel Acebal en vivo. Ariel. Hola.